vendrán y este es los días, el principio de los días o el principio del final. Quiero que vayan conmigo a Mateo esta mañana, capítulo 1. Y debo decir esto, sin embargo, antes de empezar, que me deleitó mucho, hermano y hermana Castillo, entrar aquí esta mañana y sentir la presencia de Dios de la manera en la que lo hicimos. Entramos y nos miramos y le dije a mi esposa, todavía está aquí. La presencia todavía está aquí. Y eso dice todo acerca de su liderazgo y acerca de todos ustedes. Simplemente me sentí animado de ver todos sus hermosos rostros. Quiero hablar el día de hoy acerca del tiempo de los profetas. Y el tiempo de los profetas es una temporada muy significante en la historia de Israel. La historia de Israel, que está registrada en el Antiguo Testamento, no es una historia concisa, no está completa, no es una historia completa, pero es un mapa de camino completo. Dios dio lo que necesitamos saber para sacar de nosotros en profecía el cómo se vería su y mi jornada. Este cuadro profético de la jornada de los llamados, escogidos y fieles no empezó con Adán. La creación de la humanidad empezó con Adán, pero esta jornada empezó con Abraham. Empezó con Abraham, el cual representa al Padre. Todo lo que tiene que ver con usted empezó con el Padre y procedió a partir de ahí con la vida, la semilla que vino de sus lomos. Nació una nación que cayó en cautividad en Egipto. La historia continúa hasta que Dios les envía un libertador llamado Moisés, el cual guió al pueblo de Dios fuera de Egipto, los trajo a través del Mar Rojo al desierto, y entonces Josué toma posesión y los lleva a través del Jordán y los mete en la tierra de Canaán, pero todavía no es el fin de la historia. Leamos aquí en Mateo capítulo 1, ¿conocen este verso? Bueno, pensamos que lo conocemos, verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Tenemos 3 sets de 14 generaciones. Cada una de estas generaciones, todas fueron diferentes y únicas y de duración, de periodo de tiempo, dependiendo de los individuos, la duración en las que Dios tuvo al pueblo en diferentes lugares y posiciones. Sin embargo, todos completan un ciclo completo. El 14 son ciclos completos de lo que Dios estaba llevando a cabo entre su pueblo. Así que toda mi vida creciendo, toda mi vida sirviendo al Señor, toda mi vida estar hablando y hablando, nunca escuché que nadie enseñara sobre este verso. De los 4 pináculos de estas 14 generaciones, empezando con Abraham, no hasta Moisés, sino hasta David. De David, no a Salomón, sino hasta Babilonia. Y de Babilonia a Cristo. Aquí están las 4 lumbreras. Abraham, digan Abraham. ¿Cuál sigue? David. ¿Cuál sigue? Babilonia. ¿Cuál sigue? Cristo.
4 pináculos de periodos de tiempo que Dios usó como marcas para la jornada de su pueblo. En el primer periodo, de Abraham a David, ese es el periodo en donde vemos Egipto, Moisés, desierto, Josué, tierra de Canaán, los 300 y tantos años de los 15 jueces. Vemos los profetas primeros siendo Samuel, Elías, Eliseo, Natán, para mencionar algunos. Y hay algunos otros profetas menores primeros. Y después llega a David. Después de todo esto, David es el siguiente pináculo, es el siguiente punto culminante. Y entonces fue establecido el reino. David estableció el reino de Dios en Israel al traer el arca del pacto de regreso, levantando un tabernáculo para el trono de Dios y estableciendo el orden de la adoración. Poderoso, cosas poderosas. Ese fue el periodo, el principio del periodo de los reyes. Reyes, reino, reinado. Hubo buenos reyes, malos reyes. Hubo aquellos que le quitaron la autoridad a Dios y aquellos que regresaron a Dios. Y es un cuadro típico de usted y de mí, en donde le damos a Dios el reino y le quitamos el reino otra vez y luego le damos el reino otra vez y tomamos el reino de regreso. Alguien hábleme. Verán, aún la historia profética suya lo dice, así que no se sienta tan mal acerca de eso, porque así es. Dios sabía que iba a ser así y sabía que tenía que ser así, en donde vamos a llegar a un lugar de amor, de David, y establecer el reino de Dios. Oh, te doy mi corazón, te doy el cuarto de mi trono, me postro ante ti, tú eres mi rey. Salomón llega y empieza más o menos, no empieza muy bien, pero Dios todavía lo bendice por causa del amor. Dios todavía lo honra por causa del amor. Vienen otros reyes que vienen, buenos, malos. Unos levantan ídolos, otros los derriban. Unos los levantan y otros los tiran otra vez. Así que este fue el periodo de los reyes. Todo empezó con el establecimiento de Sión, a través de David. Entonces, el siguiente pináculo fue Babilonia. Eso me hace explotar que todo esté encerrado aquí en este pequeño verso, este pequeño versículo 17 de Mateo 1. Verán, está todo este diagrama del propósito de Dios para tu jornada, empezando con el Padre, redención, liberación, la tierra de Canaán, establecimiento del trono de Dios, las entradas y salidas de los reyes por los que pasamos, confusión en Babilonia en la que entramos cuando Dios dice, estoy cansado de que me hagan rey y me quiten mi reinado. Me pongan arriba y luego me bajen. Acepten mi voluntad y después rehúsen mi voluntad. Esto es típico de todos nosotros. Y todo el mundo dice amén. Bendito el Señor. Así que Babilonia fue el siguiente. Y justo antes del exilio babilónico, cuando Judá fue tomado por Nabucodonosor al exilio babilónico, justo antes de eso, tal vez 100 años antes, el periodo del tiempo de los profetas empezó. Tenemos sacudido el trono de los reyes, derribado,
Y ya no escuchamos. Joachim fue el último rey de Judá. Fue a Babilonia y ya no hubo rey después de eso. Hubo profetas. Ahora, empezando con Isaías, cerca de 100 años antes de la cautividad, él ya había empezado a decir y advertir a Judá: esto es lo que va a ocurrirles. Van a ir en cautividad por causa de su idolatría, etcétera, etcétera. Lean el libro de Isaías. Es bastante severo lo que Dios profetizó que le iba a ocurrir a esta gente. Y entonces llega Jeremías justo antes y entrando a la fase de Babilonia. Y luego viene Ezequiel y Daniel. Ellos estaban en Babilonia como profetas de Dios durante el periodo babilónico. Ezequiel estuvo ahí, Daniel estuvo allí. Y después de eso, ellos fueron los 4 primeros profetas. Y después vinieron los 12 profetas menores hasta la liberación de Babilonia, de regreso a Jerusalén, de regreso a Sión, de regreso al establecimiento del trono de Dios una vez más entre el pueblo de Dios hasta Malaquías. Y las últimas palabras del libro de Malaquías, 1 o 2 versículos antes del fin, dice: voy a enviar a mi siervo Elías, y él vendrá, y ciertamente 400 y tantos años después de eso llegó Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías para ser el precursor de Cristo. ¿Están conmigo? Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan no fue un profeta del Nuevo Testamento, fue un profeta del Antiguo Testamento. Jesús todavía no había roto el antiguo pacto, todavía existía, todavía ofrecían sacrificios. Toda esa ley mosaica del Antiguo Testamento estaba en efecto cuando Juan llegó como el profeta final del Antiguo Testamento, y su mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino quisiera que alguien bendijera al Señor. Porque el reino de Dios está a la mano. El reino se acerca. Ahora, todos estos 3 tiempos de 14 generaciones equivalentes a 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, fueron 2000 años. Y en ese periodo de tiempo fue profético de la jornada de los llamados elegidos y fieles en el periodo de 2000 años de la iglesia del Nuevo Testamento apostólica, de la iglesia apostólica. Verán, no sé cómo se sientan ustedes sobre todo eso, pero mi mente se hace porque vemos cuadros completos, vemos principios y fines, vemos cómo empieza y cómo termina, vemos entre ello, yo veo mi jornada y entiendo dónde estoy, entiendo lo que Dios requiere de mí, sé a dónde voy, sé. Bendito sea el Señor. Tener tus ojos abiertos a esto es algo, hace que quieras romper algo. Porque, saben, por tantos años yo supe, tiene que haber más.
Porque yo estudiaba y leía acerca del mar y decía, ¿dónde encaja todo eso en Canaán? ¿Dónde encaja eso en esta jornada? Egipto, tierra de Canaán, o Egipto, al establecimiento del reino por David en Sión, que es menos de 500 años. ¿Y qué acerca de todo lo demás? ¿Dónde encaja? ¿Qué tiene que ver eso con mi caminar con Dios? Cuando yo sé que fui liberado de Egipto, sé que vine bajo la sangre, sé que recibí el fuego del Espíritu Santo, sé que pasé por el mar rojo de su nombre, sé que caminé por un desierto y sé que crucé un Jordán y sé que mis pies han conquistado lugares en la tierra que es mi herencia para conquistar, pero está este conocimiento de este vacío dentro de mí que sigue diciendo, pero allí no está lleno todavía, no está conquistado. Y Dios nos deja a todos en nuestra pequeña ignorancia y en nuestra idolatría y nos lleva en cautividad babilónica. ¿Y cómo quedamos de confundidos? Háblenme. Que decimos, ¿qué es qué y quién es qué? ¿Y qué es quién y dónde estoy y dónde estaba? Esperen, ¿de dónde vengo? Un momento, ¿a dónde me dirijo? ¿Todavía es eso o esto? ¿Realmente experimenté aquello o simplemente fue un sueño? ¿La realidad de lo que agarré es realidad, es cierta o no lo es? ¿O simplemente me levantaron ahí en mis emociones? Vamos, todos han pensado esas cosas. Así que allí vamos a Babilonia y colgamos nuestras arpas en los sauces, y demonios y espíritus de Babilonia vienen a ti y te dicen, ahora canciona los cantos, canta los cantos de Sión, canta una canción de Sión ahora, a ver. Y tú dices en tu corazón, ¿cómo puedo cantar los cantos del Señor cuando estoy en tierra extraña que no conozco? No conozco este lugar, no entiendo en dónde estoy, no entiendo, estoy confundido. Hay un río sucio que pasa por mi casa llamado Chebar. No quiero beber de este río, está contaminado. Pero, sin embargo, aquí es donde me encuentro. Y durante esta temporada, Dios levanta profetas, levanta voces que hablen previo a, durante y después de la cautividad babilónica. Y si nosotros ponemos esos 2000 años de historia profética en los 2000 años de la historia de la Iglesia Apostólica, estamos justo aquí al final. Alguien bendiga al Señor. Estamos justo al final, el cual fue y es ahora el tiempo de los profetas. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber todo tipo de profecías en la iglesia y que todo el mundo va a ser profeta y
Créanme, no estoy hablando de caos. Tampoco les estoy animando al caos en la iglesia de Dios. Estoy animando al pueblo de Dios a pararse bajo el manto de la profecía, la cual es, les enseñé, profetizar significa hablar y cantar bajo inspiración divina. Díganlo, inspiración, dígalo otra vez, inspiración. La palabra inspiración simplemente significa ser lleno con el aliento divino. Donde el aliento de Dios te inspira. Inspira tu caminar, inspira tu adoración, inspira tu servicio al Señor, inspira tu estudio, inspira lo que sea que Dios te esté mandando a hacer en ese momento, en la mañana, mañana, tarde, noche, es por inspiración. Verán, escúchenme. Voy a decir esto con cautela porque no quiero desanimarlos. Extrañé mi silla. Me compraron una en Potchefstroom, en Sudáfrica, pero no es esta. Creo que la voy a empacar en mi maleta, pero es buena de todos modos. Mejor soy bueno porque nos están viendo ahorita. Les quiero. Son gente maravillosa en la iglesia en Sudáfrica. Una muy buena iglesia, poderosa en adoración, grandes personas. Así que Dios nos ha bendecido. ¿Dónde estaba? Iba a decir algo. Sí, gracias. No quiero desanimarlos acerca de ir a la palabra de Dios y escarbar en la palabra de Dios. Todo mundo debería buscar la palabra de Dios. Pero puedes hacer eso y ganar todo el conocimiento en el mundo y nunca ser inspirado. Puedes saber tanto que se salga de tus oídos el conocimiento y esto y aquello y lo que sea, y nunca ser inspirado para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para que tú lleves a cabo. Tú nunca, escúcheme, usted nunca vendrá al cumplimiento de su destino sin inspiración. Debe ser lleno con el aliento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el final es como el principio. Y en el principio, Dios hizo o bajó o fijó un paraíso, un lugar perfecto. Dentro de ese huerto paraíso, Él puso al hombre que había hecho, pero únicamente después de haber alentado en él la neshama, y neshama significa inspiración. Cuando él respiró, leámoslo. Es muy bueno como para brincárnoslo. Vamos a Génesis. Corramos ahí muy rápido. Génesis. Génesis capítulo 2.
Praise you, Jesus. Te alabo, Jesús. This season Esta temporada find ourselves in the very last en la que days nos of the encontramos apostolic en los últimos días de la iglesia, de la era de la iglesia apostólica, church age, if you don't like the word apostolic, but like it or not, es una era de la iglesia, aunque no les guste la palabra apostólica, aunque nos guste o no, es apostólica. Es una era de la iglesia que fue fundada en el fundamento de los apóstoles y thank you, los profetas. and the prophets. Los apóstoles y los profetas. Those Ahora, are the two esos son voices las dos voces principales today. en la iglesia del día de hoy. Está el profeta y el apóstol. Doesn't minimize the other three. No minimiza a los otros tres, los evangelistas, pastores y maestros. Necesitamos el ministerio quíntuple, pero hay dos ministerios Standing que in sobresalen the end of time. en el final del tiempo. Y eso es la función, el ministerio, la unción del profeta y del apóstol. Y el más grande de estos dos es la voz del profeta. La voz del mero final es una voz profética. ¿Quién? ¿Qué tipo de ministerio? Les voy a preguntar. ¿Qué tipo de manto? ¿Qué tipo de ministerio? Los dos testigos que se paran en Jerusalén durante la tribulación de 3 años y medio y están testificando, sale fuego de su boca. La palabra de Dios dice que son los dos árboles de olivo y los dos candeleros que se paran delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué tipo de manto estaba sobre ellos? ¿Era de apóstol, de evangelista, de pastor, de maestro o era de profeta? Era de profeta. Es la voz profética la que Dios levanta al final para ser el testigo de su propósito. Dice que eran los árboles de oliva, aceite, unción, eran los candeleros, el fuego, el aliento, la inspiración. Esos dos hombres tienen tal poder y unción que abren su boca y sale fuego de sus bocas. Hablan el propósito de Dios. Dios no va a dejar esta tierra aún en la tribulación de 3 años y medio. Él todavía no va a dejar a la tierra sin un testigo de su propósito. Dios nunca ha dejado a ninguna generación sin un testigo de su propósito. Eso es poderoso. Y ese testigo en el final es un testigo profético, es una voz de profecía, es inspiración, es una voz de inspiración, un manto de inspiración. Ahora, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Porque el final es como el principio. Si yo voy a entender lo que Dios quiere que yo sea y haga, lo que Él quiere que yo cumpla al final, tengo que mirar el principio. Se los he dicho 1000 veces. Y Dios tomó al hombre. Quiero que pongan atención porque voy a decirles algo que los va a hacer saltar de su asiento. Dios tomó al hombre, tal vez no hayan pensado en eso, tal vez sí. El hombre, cuando Dios lo formó del polvo de la tierra, leámoslo y luego les explico algo. Génesis capítulo 2. ¿Ya están ahí? Bueno, vayamos al verso 7. Y formó pues Jehová al Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó, significa encender un fuego, alentó en su nariz soplo, neshama. Es la palabra neshama, significa viento, inspiración divina y espíritu. Y alentó
en su nariz soplo de vida, la neshama de vida, Jaí, que significa ser como aguas que corren, como manantial lleno de frescura. Esta inspiración con la que Dios quiere llenarnos al final de los tiempos también significa estar en regocijo, como una verdad que corre en medio de una guerra. Ese es el significado de la palabra vida, el soplo de vida. En vez de, voy a pelear otra batalla. No, tengo que pelear otra batalla. ¿Dónde está la inspiración? Tengo que ir a la iglesia otra vez. No. ¿En serio es miércoles? Reunión de oración otra vez. ¿Debo hablar así? Hallelujah. No inspiration. Sin inspiración, No running water. sin agua que corre, No running freshness. sin frescura que You see, corre. you're not going to make it Verán, no la vas a hacer hasta el final without inspiration. sin inspiración. You must be inspired. Debes estar inspirado Breath of por el aliento de Dios, filled with it. So, lleno look, I keep telling de you to read and I ello. don't read. No, I was reading. Les sigo diciendo que voy a leer y no leo. Bueno, sí estaba leyendo. Into his nostrils. Alentó en su nariz soplo de vida, la neshama, la inspiración de vida, de frescura, de tropas que corren, gozo, alegría. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto, o fijó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Adán no fue puesto dentro del paraíso hasta que fue inspirado. Dios no lo puso en el huerto y después lo inspiró. Fue lleno con el aliento de inspiración primero y entonces fue puesto en el huerto. Queremos que Dios que lo haga al revés. Tráeme a tu paraíso, déjame sentir lo bueno del aliento de tu presencia y déjame beber de ese río que se divide en cuatro. Déjame comer del árbol de la vida, porque después de eso voy a estar inspirado. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy hablando al grupo correcto? Así es. Porque estos somos nosotros. Así es como somos todos nosotros. Estamos torcidos. Todo está al revés en nuestra mentalidad. Dios hace esto por mí. Haz esto por mí y entonces voy a estar inspirado. Tócame de esta manera y voy a ser inspirado. Y Dios dice, no, primero sé lleno con mi aliento y yo te voy a poner después en mi paraíso. Sé lleno con mi aliento, sé lleno con mi inspiración. Bendito el Señor. Y te voy a traer a mi paraíso. Cuando Adán entró en el paraíso de Dios, lleno con el aliento de Dios, ¿creen que por un momento no tuvo él todo tipo de inspiración sobre cómo vestir y guardar el huerto? Cómo adorar y guerrear por la presencia de Dios. Estaba lleno de ello. Estaba tan lleno que salía de cada poro, cada cabello, brillaba. Él y Adán femenina,
con el poder y la gloria de Dios. Now, Ahora, I have another question. tengo otra pregunta. I don't know if I let you answer the first one. I think No I sé si les dejé contestar la primera, creo que That's a yo la bad contesté. Este es un mal maestro. What ¿Qué? in Adam's infancy? En el infantilismo de Adán, Yeah, I say Adam was never an infant. Oh, yes, he was. vas a decir, Adán nunca fue infante. Sí lo fue. I'm not talking about an infant as that small. No estoy hablando He de was an infant. algo así pequeño. Era un infante en cuanto a Creativeness su, was su, concerned. su When creación. God put Adam Cuando Dios in puso a Adán paradise, did Adam en su know paraíso, anything? ¿Adán sabía algo? No. Claro He que had no. knowledge at all. No tenía nada de conocimiento. That should tell you something. Debería decirles algo. Knowledge El conocimiento gets you there. no es lo que te lleva allí. You can fill your life with Puedes llenar tu vida con conocimiento y nunca entrar God's purpose. al centro del propósito de Dios. He knew nothing, but he did have the breath of God. No tenía nada, pero tenía el aliento de Dios y la inspiración de Dios. I was saying that cautiously. Ahora, estoy diciendo eso con cautela porque usted debería buscar la voluntad, el testimonio, la palabra de Dios. Usted debe hacer eso, Reason. pero Not to fill your head with knowledge, con razón, no para llenar tu cabeza de conocimiento, ni atorarte en orgullo, ni para ver a otros creyentes y decir, yo sé lo que ustedes no saben, but so you can be taught pero para poder ser enseñados a obedecer the will and the purpose. la voluntad y el propósito de Dios. My question Así is, que mi pregunta es, in his infancy, en su infantilismo called Adam o en was su called infancia, the son. Adán fue llamado el Hijo de Dios, ¿correcto? That's in the genealogy. Está en la All the genealogía. way back to Adam Todo de regreso hasta Adán, el Hijo de Dios. is what it says. Es lo que dice. He was a son. Era un hijo. In his perfect infant state. En su estado infantil perfecto, Man-child en su state. estado de hijo varón perfecto, en el que él se encontraba, With the breath of God. lleno con el aliento de In the Dios, middle of the paradise. puesto en medio del paraíso. First thing God said to him. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios le dijo? I'm talking about before Estoy hablando antes del pecado, the law. antes de la ley, Before antes imperfection. de la Where imperfección. there was no imperfection. Cuando no había imperfección, no había pecado, no había rebelión, todo era perfecto, era simplemente el paraíso. Estaba el hombre lleno con el aliento de Dios. ¿Creen que Dios iba a venir y decir, ahora, Adam, Adán, there you are. aquí estás, Here is the paradise that I've aquí made está el paraíso que hice, ve y haz lo que quieras in his perfect state. en su estado perfecto, sin pecado, sin rebelión, ve y regocíjate, te My amo. love will cover any. Mi amor va a cubrir cualquier cosa que hagas. People are screwed up in this generation. La gente está I'm talking toda about royally echada a messed up, perder en esta generación. Estoy hablando de notwithstanding the will realmente echados a perder sin entender la voluntad y el propósito de Dios. sin, Así que antes del pecado, before rebellion, antes de la rebelión, before antes man turned on God, de que el hombre le diera la espalda a Dios, cuando estaba en su estado perfecto, como infante, dependence dependiente on the Father, del Padre, God comes along to him Dios viene a él and says, y dice, drop down to verse 15, bajemos al verso same 15, chapter. en el mismo capítulo, And the Lord God took the tomó man pues Jehová Dios and al put hombre him into the garden of y le Eden puso en el huerto to de dress Edén it para que lo labrara keep it, y lo saying, guardase.
have a wonderful time diciendo, tengan un tiempo maravilloso en mi huerto y regocíjense. ¿Qué? Am I reading the wrong translation? Estoy leyendo la traducción incorrecta. Bueno, déjeme cambiar de traducción muy rápido y regresar a la King James, a la versión King James. En el verso 16, y tomó al hombre, lo puso en el huerto y mandó Jehová Dios. ¿Qué hizo? Mandó. Diga esa palabra otra vez, mandó. Quiero escucharlos gritársela a cada demonio del infierno. Mandó Jehová Dios al hombre. Ni siquiera estaba en pecado el hombre, pero Dios le mandó. Dios desde el mero principio estaba estableciendo, yo soy el rey, yo soy el que gobierna, yo soy el soberano. Yo soy el dueño, el maestro, te mando. Alguien tiene que alabar al Señor. Esta gente que brinca de arriba abajo y dice, los mandamientos pertenecen a la ley, son para entender, estamos bajo la gracia. Y los quiero regresar y decirles, regresemos a un tiempo antes de la gracia, antes de la ley, antes del pecado. Las primeras palabras que Dios mandó al hombre en su estado perfecto, les ordenó, les mandó. No coman de ese árbol. Dios se estableció a sí mismo como rey. Estableció su trono desde que empezó, porque el fin es como el principio. Así es como se mira el final. No es que tanto sabes, es que tanto te postras. No es el conocimiento que tienes, es que tanto caminas en obediencia a lo que el rey ha dicho. Esto es lo que va a determinar tu destino. Creo que eso es fenomenal. Dios puso al hombre en el huerto lleno de neshama, inspiración. Pero Dios no le dijo, ahora tomen toda esta inspiración y hagan como les plazca. Verán, no estoy hablando de traer caos a la iglesia. No estoy hablando de profetas brincando por aquí y allá y profetizar sobre todos y diciendo esto y tengo una palabra. No hay nada de malo tener una palabra de parte de Dios. No hay nada de malo, les animo. Dios da dones y llamamientos en la iglesia, pero he estado en iglesias. De hecho, pastoreé una iglesia una vez donde ese espíritu vino bajo la iglesia y tenía tantos profetas profetizando sobre cada Pedro, Pablo y María, y ahí en la esquina, y los veía después del servicio, ahí están en la esquina, van a profetizar, ahí van. No, ahí va otro profetizando, verán, y derribando meses de consejería, orando con gente, trabajando con gente, y todo lo que se necesita para destruir todo eso es un pequeño autoprofeta que venga y diga, el Señor dice, y tiran todo lo que tú les has dicho, porque el profeta me dijo. Verán, el aliento de inspiración no funciona a menos que tomes el mandamiento.
El aliento de inspiración no fluye a menos que vivas por lo que Dios ha mandado, lo que Él te ha mandado, cómo te ha mandado, qué te ha hablado a tus oídos, de qué te ha convencido. No andes ahí corriendo pensando que puedes profetizar sobre todo el mundo cuando no puedes ni profetizarte a ti mismo. De eso se trata esta profecía, es acerca de tú seas inspirado en tu caminar con Dios, para que tú digas, sí, Señor, me postro a tu mandato, me postro a tu soberanía, me postro a tu reinado, establezco tu trono en mi misión. Esto es lo que va a mantener el aliento de inspiración. Y manténgalo en su lugar correcto. ¿Por qué? Porque usted está sujeto al mandamiento del que te dio el aliento. No están corriendo ahí en libertad con el aliento. El aliento debe ser controlado por el que lo alentó, o sea, el Señor Dios. No sé si estoy llegando a ustedes. ¿Está claro lo que digo? Así que cuando hablo de ser inspirados y venir bajo el manto del profeta, no estoy hablando de que todos sean llamados a ser profetas, no. Pero Dios está levantando voces en la tierra. Hace unas pocas semanas, en una mañana muy temprano de miércoles, entre las 2:30 de la mañana, fui despertado por el Espíritu de Dios. Y el Señor me empezó a hablar y dijo, mi pueblo ha entrado en una temporada de solemnidad. Quiero empezar a estudiar eso y ver lo que significa ser solemne. Las fiestas eran solemnes, los días santos eran solemnes. Significa ser serio, respetuoso. Significa estar sobrio, no intoxicado. Las cosas que nos atontan nuestros sentidos. Mi pueblo ha entrado en un tiempo de solemnidad. Y después fui a la iglesia ahí en Potchefstroom, en la iglesia en domingo, y la hermana Valerie estaba en el teclado y el Señor puso en ella lenguas y empezó a gritar en lenguas. Y antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba esperando a otro hermano que tiene el don de profecía en la iglesia. Antes de ir a él, antes de saber lo que estaba haciendo, estaba hablando y ni siquiera pensé en las palabras, pero yo estaba hablando y diciendo, pueblo mío, yo los pongo en un tiempo de solemnidad, y ahí viene otra vez. Y después estábamos en el vuelo viniendo de Johannesburgo a Londres. Creo que fue en Londres. Nos detuvimos en Londres y por unas horas estábamos sentados ahí en una sala, en un cojín, en un sillón, y mi esposa tomó su iPad y empezó a revisar algunos emails y a hablar con la gente. Y entonces brinca este video de YouTube y ella dice, mira, se ve interesante, así que le da clic, y la primera cosa que dice este tipo, y ella me dijo, nene, tienes que escuchar esto. Dice, Dios ha traído a su pueblo a un tiempo de solemnidad, y es considerado profeta este hombre. Esto es lo que yo veo que ocurre en el día y era en la que vivimos. La voz profética del propósito de Dios está saliendo, no de uno o dos o tres. Hay diferentes
con diferentes aspectos de las 7 iglesias, hablando la porción de la palabra y de la verdad y del Espíritu de Dios que cada dimensión de la iglesia necesita, por quiénes son y dónde están. Dios tiene palabras proféticas para cada uno. No miren por sobre su nariz a otro creyente, no hagan eso. Gracias a Dios por todos los que mencionan el nombre de Jesús. Pueden que no se vean como tú, puede que no actúen como tú, puede que no oren como tú, puede que no caminen como tú, se vistan como tú o huelan como tú. Pero si hablan el nombre de Jesús, pertenecen en algún lugar en una de estas 7 iglesias, y a ellos Dios levantará y está levantando una voz de profecía para donde están y lo que necesitan vencer de donde se encuentran. Esto se ha vuelto extremadamente claro para mí. Viví por tanto tiempo en una burbuja de juicio en donde juzgas a cualquiera y a todos los que simplemente no lo hacen como tú. ¿Qué saben ellos? ¿Qué tienen estas gentes? Verán, y todo el tiempo lo que estás haciendo es cortando el cuerpo en pedazos. Jesús no hizo eso. ¿Por qué yo lo debería hacer? Él no le hizo eso a las 7 iglesias. Cada una de ellas tenía algo diferente que vencer, cada una de ellas con un obstáculo diferente delante de ellos. No, Él vino con una voz profética y les habló justo en donde se encontraban a quienes eran. Así que gracias a Dios por las voces proféticas. Ahora, eso es ministerio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tú convirtiéndote en un profeta. Estoy hablando de ti viniendo a ser un hijo de Dios, lleno con aliento divino, inspiración, un aliento que corre y fluye como río, con alegría y gozo, en donde ves la batalla y eres como el caballo de la fe que apunta, que dice, déjenme ir, simplemente déjenme llegar ahí. Déjenme llegar a esa pelea y vas a ver. ¿Puedo ya ir? Y él dice, vámonos. Y el gozo de la inspiración del aliento de Dios te empuja a través de la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes han sido llenos y han sido derrotados por tanto tiempo? En su hambre, en su deseo, en su caminar, en su decepción, en su... Sí, yo alabo a Dios que estén aquí todavía. Pero algunos de ustedes necesitan una patada en la espinilla. Porque les está faltando el aliento, les está faltando la inspiración, el gozo. No está ahí el gozo de caminar a donde están caminando, siendo lo que Dios les ha llamado a hacer, haciendo lo que Él se propuso que hicieran. Si no es con el aliento neshama, Dios dice, no puedo ponerte en mi paraíso porque vas a causar estragos allí. No puedo ponerte ahí adentro sin inspiración. Y luego no voy a poder mantenerte allí a menos que obedezcas mi mandato. Lo que yo te he mandado. No estoy hablando de lo que Dios le ha mandado a la iglesia. No estoy hablando de lo que me ha hablado a mí o al hermano Víctor o a alguien más. ¿Verán? Donde tenemos que hacer esto, tengo que hacer aquello. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las convicciones de tu propia vida. Cuando el Espíritu de Dios ha venido y te ha mandado algo,
¿Cuántas veces lo has sentido, lo has escuchado, lo has expresado a otros? Y dice, oh, Dios trajo convicción y me habló sobre algo. Tengo que hacer algo. Sé que esta es la llave para que yo continúe. Y no duras ni 2 horas. Y entonces te retraes y te alejas y te preguntas, ¿por qué no estoy inspirado? Y Dios dice, ¿por qué no me obedeciste? Porque cada vez que desobedeces, te tengo que sacar de mi paraíso. No puedo mantenerte dentro de este lugar de presencia. No puedo mantenerte en este lugar de intimidad. Cuando eliges deliberadamente desobedecer y no hacer. Verán, nuestra vida, y hablo solo por mí, porque mi esposa puede hablar por ella misma, de que ya no, en donde me encuentro, en mi caminar con Dios, y ahora elijo caminar con cautela extrema, porque quiero obedecer. En primer lugar, quiero escuchar lo que el Espíritu está diciendo para que pueda obedecer y continuar con obras de obediencia y rendición, con inspiración, con gozo, con alegría, con un río fluyente, y no es como si nuestras rodillas se fueran a descuajeringar en cualquier minuto y decimos, ¿cuándo va a venir Jesús? Si es que va a venir. Gracias, es verdad. Es verdad. Nos guste o no, es verdad. Este es el tiempo de los profetas. Esta es la temporada en donde Dios te está llamando a ti y a mí para ser llenos con inspiración, llenos con el aliento de Dios, la neshama de Dios. El próximo domingo, Dios mediante, quiero tener una línea de oración especial para que venga ese aliento en nosotros. Necesitamos este aliento. Te va a mantener corriendo y no corriendo exhausto, sino corriendo con gozo, con alegría, con anticipación, con expectación, con vida. El aliento de Hayí, el aliento de vida. Y el hombre fue un alma viviente, un apetito viviente, hambriento por Dios, con sed de buscar a Dios. Sé que vivimos en una generación difícil. No ha habido ninguna generación como esta antes. Este es el lugar más difícil de la historia para que el pueblo de Dios venza. Nunca ha habido una temporada con tantos poderes demoníacos sobre la faz de la tierra en todos los ámbitos de la sociedad como los hay ahora. Está por todos lados. Está en el gobierno, en la medicina, en la ciencia, en las iglesias. Está por todos lados. Los poderes de las fuerzas demoníacas están por todas partes donde tú mires. Y si no tienes inspiración y ese aliento del gozo del Señor, ese aliento que dices, voy a correr por esta tropa y voy a atravesar ese muro y voy a continuar. Debemos volvernos adoradores inspirados, inspiración espontánea aquí en sus servicios de adoración. No tienen que ir
con el reloj o un programa o una canción. Vayan por el aliento, muévanse por inspiración. ¿A dónde va el espíritu? ¿A dónde sopla el viento? ¿Cómo se ve? Alguna gente no está de acuerdo conmigo. Tengo alguien que dijo que hay gente que ha dejado esta iglesia porque yo fallé en estructurar la adoración. Deberían estar contentos de que no estructuramos la adoración. ¿Por qué querrías estructurar la adoración? No se trata de ti, se trata de Él. Pero esto fue lo que me dijeron, que la gente se fue porque no estructuraron la adoración, que simplemente lo dejan correr así. Y yo dije, bueno, pues me da gusto que se hayan ido. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para estructura y hay un tiempo para brincar sobre el fuego que está sobre. Brincar en el fuego que está en la estructura y en el agua que está en el lavacro y el incienso que está en el altar y el aceite y el candelero. Todas esas cosas no tienen forma. Ahí es donde está la vida. No está en la estructura, está en lo que viene sobre la estructura. Bendito el Señor. Así que esa es mi pequeña lección del día de hoy. Dele al Señor un buen grito de alabanza.